Comenzamos a grabar la dinámica de la paracha 24, se titula Vayikra, él llamó, y los escritos y profetas del libro de Yehoshua, capítulo 15 y 16. Antes de comenzar, vamos a recitar la bendición. Bendito eres tú, oh Creador, Rey del universo, Creador de los cielos y la tierra, que das entendimiento y sabiduría para guardar tu ley y entenderla de todo corazón. Bendito eres tú, oh Adonai, dador de la vida, la cual tu justicia es justicia eterna y tu Torah la misma verdad. Baruch Hashem Adonai Lolam, bendito sea el nombre de nuestro Señor por siempre. Amén, vi amén. Amén, vi amén. La primera ronda estamos dando un resumen de la paracha 24 y si alguien quiere seguir abordando en la Haftarah y demás, pues lo puede seguir haciendo. Y la segunda ronda pues seguiremos con el capítulo 15 y 16 del libro de Yehoshua. Más adelante, pues una vez terminemos este libro, que este libro lo considero un libro bastante importante, pues podemos seguir con otra dinámica, no sé, que se lleve a censo y estemos de acuerdo para poderlo, ya sea uno de los profetas o ese tipo de cosas. Me parece bastante interesante. En esta lectura voy a estar leyendo la Haftarah Caraíta al final, para pues hacer un análisis de comprensión según la paracha que estemos leyendo, que es esta 24. Una vez terminemos este libro, el objetivo principal será para fines de educativo y comprensión, ya sea de algún tema que queramos hablar, algún libro de los profetas que queramos dialogarlo, traerlo a la mesa. Yo creo que esto es bastante importante traerlo porque hay mucha gente que tiene muchas dudas, muchas preguntas. Usualmente los grupos siguen repitiendo como con las mismas preguntas y debemos de formar algo más sólido para estas personas que estén a lo mejor saliendo de ciertas conductas, pensamientos y este tipo de erróneos que tienen sobre las escrituras. Y aquí vamos a ver algo interesante en esta de hoy. Y comienza: y llamó el Creador a Moshe de medio del tabernáculo. Esto es una vez finalizado todo y purificado. El Creador comienza a comunicarse con Moshe de medio de la tienda del encuentro. Este es para darle las instrucciones a los hijos de Israel sobre las ofrendas de fuego o del holocausto de vacunos, aroma agradable al Creador. Aunque también hay ordenanzas indirectas para los sacerdotes, porque prácticamente la acción que debe tomar, la acción más grande que debe haber aquí, la de sacerdote. Si no está el sacerdote no se puede hacer esto. Esta debe consumirse por completo, o sea, en holocausto. Seguimos viendo la ordenanza del ganado menor. Pero ¿qué son el ganado menor? Fíjese, mira, el ganado menor son aquellos que vienen de la cabra, ovejas, etcétera. Y el ganado mayor son los toros, vacas, bueyes, etcétera. El ganado de vacuno son de las vacas, buey y terneros. Y estos vienen de ahí. Vemos también el holocausto de aves, ofrendas de harina, que es la orina de ofrenda minja. Fíjese que detalla cómo debía realizarse. No necesitamos de una supuestamente ley oral para saber cómo estos se realizaban, ya que está bastante completo esta ordenanza que vemos aquí. Se les recuerda que estas ofrendas son al fuego, de aroma agradable al Creador. Hay algo aquí bien importante en el capítulo 2, en el 14 del capítulo 2 dice: deberá ser ofrendada cuando comienzan a madurar las espigas. O sea, la ofrenda de harina de los primeros granos. Vemos algo bien interesante aquí y es a una festividad que nos estamos acercando hoy en día. Pero ¿cuándo es eso? Lo que menciona esta ofrenda de los primeros granos, pues cierto, en el primer mes, en el mes de la vid o mes de la cebada. Entonces, este texto muestra grandemente que el primer mes comienza con la maduración de la cebada para ser conforme al mandamiento. Es por eso la importancia y esta observancia de la maduración de la cebada, porque esto es otro dato que demuestra que, número uno, el primer mes comienza con la observación de la vid. Claro, también comienza con la luna, porque la luna es la que declara los meses, pero debemos de observar primero lo que es la agricultura.
Número 2, la maduración en su punto es importante para poder declarar el comienzo del mes. La maduración de la cebada es bien importante para poder declarar el próximo mes o lo que se acerca hasta el primer mes. Y número 3, la declaración del primer mes es agrícola. De lo contrario, no se puede declarar. Usted no puede declarar un mes o en un primer mes cuando no se ve o no hay signos de la cebada en su maduración, o sea, ni tan siquiera que esté saliendo. No se puede declarar el primer mes. Así que estos son datos importantes que tenemos que traer porque mucha gente que tiene sus dudas sobre esto del primer mes. Vemos las ofrendas de paz, ofrendas chelamín, de vacunos. Estos no podían tener nada de defectos, ya sea de macho o de hembra. Seguimos viendo las ofrendas lanar, que son de ovino, o sea, ovejas, las ofrendas de caprino, que son las de chivo o cabra. Vemos las ofrendas involuntarias, o sea, por algo que no fue adrede, algo que se hizo, que no fue a sabiendas. Esto deja más que claro que nosotros debemos tener mucho cuidado que nuestras acciones no traigan consecuencias negativas en segundo plano, o sea, debemos de canalizar bien lo que hacemos, porque en estos ejemplos, si el sacerdote principal o los tribunales de justicia o el rey lleva al pueblo a cometer una transgresión involuntaria, es decir, sin querer queriendo, debe realizar un proceso ritual de purificación y de perdón. Este es el proceso que se lleva a cabo cuando una gran autoridad ha cometido culpa, y este es el proceso. O sea, vemos unos procesos que son los procesos del holocausto y unos pasos que tenemos que seguir. Fíjense que nos dan unos detalles. Esos detalles, vuelvo y recalco, están aquí escritos, o sea, están aquí, lo vemos a simple vista, lo podemos entender de primera. Claro, hay unos asuntos que son del sacerdote, que tal vez a nosotros se nos puede hacer un poco complicado de entender, pero los detalles están aquí. Luego seguimos viendo el proceso de por si el pueblo comete una falta involuntaria, es decir, tenemos las normas claras. Comenzando el capítulo 5 nos habla de que si nos olvidamos, siendo esto de alguna acción que hemos tomado en algún pasado cerca o lejano, que sean actos negativos, y nos acordamos, dando en el presente, debemos de pagar o tomar acción en base a eso. Debemos de confesar la transgresión en el día en que te hayas acordado y hacer según como nos estipula la ordenanza según este caso. El Creador nos da alternativas viables en las ofrendas por si no nos alcanza para llevar animales. Nos trae también la harina como un método viable y aceptable. Esto es por si no te alcanzares monetariamente a tener un animal o a lo mejor no tienes algún animal. El 17 del capítulo 5 nos trae de recordatorio: si una persona comete una falta transgrediendo alguno de los mandamientos de abstención del Creador, será responsable aunque él no lo sepa. Hoy en día, estando en el exilio, debemos de hacer todo lo posible de buscar el agrado del Creador y el favor, porque siguiendo su observancia y sus mandamientos nos pueden ayudar a que su misericordia y nuestras transgresiones involuntarias no sean recordadas. Que este perdón sea un acto genuino de nosotros y que cada año, es a saber, ¿verdad?, en Yom Kippur, nuestras transgresiones sean realmente perdonadas según la obra de nuestro corazón delante de Él. Y vemos por último de este resumen de esta paracha la ofrenda por deshonestidad. ¿Realmente el Creador quiere el mal para nosotros? Pues mira, no. Él desea que siempre estemos bien y nos hagamos responsables de todo lo que hagamos. De esto se trata esta porción. Fíjense que cuando usted lee esta porción es de que nos hagamos responsables de nuestras acciones. No es echarle la culpa a alguien. Sí que es bastante interesante. Dice Yeshayahu 1:11, ¿para qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? Dirá el Creador. Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Dice Ezequiel 33:11. Diles, vivo yo, dijo el Creador, que no quiero la muerte del impío, sino que se torne el impío de sus caminos y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Y por qué moriréis, oh casa de Israel? Aquí están estos mandamientos para darnos vida y seguir las instrucciones que el Creador nos dio según
lo que estipula el evento y los sucesos. Seguimos con la ronda con Eric. Adelante, Eric. Gracias. Acá en Vallecra capítulo 3, nosotros podemos ver también en el 4 al principio, podemos ver acá un poco acerca de lo que es las grasas o geleb. Estas grasas también, como dice acá en el 3.3, luego del sacrificio de paz, ofrecerá al Eterno como ofrenda abrazada la grasa que cubre la entraña y lo que está sobre ella, los 2 riñones, y la grasa adherida a ellos y a los lomos. Entonces, acá más abajo en el 9 también dice, sacrificio de paz se ofrecerá al Eterno por ofrenda abrazada la grasa, la cola entera desde la raíz del espinazo y la grasa que cubre la entraña que está encima de ella. Ya, entonces nosotros tenemos un mandamiento en el capítulo 3, versículo 17, dice, esto es un decreto perpetuo por vuestras generaciones, donde quiera que habiten, ninguna grasa ni sangre comerán. Entonces, en cualquier lugar donde habite un hijo de Israel, no puede comer ni grasa ni sangre. Y esta grasa no es solamente grasa, como lo hemos visto, es gelef, y este gelef incluye también los riñones. Es los riñones, toda la grasa que cubre las entrañas y la grasa que cubre el hígado. Que también se menciona más adelante en el 7.23 de Vallecra, también se menciona mandamiento para los hijos de Israel. No es solamente para sacerdotes este mandamiento, ya, porque este geleb, esta grasa, cierto, se quemaba en el altar, era parte de las ofrendas, y por eso no se come, y es un mandamiento para los hijos de Israel. Y en el capítulo 5, para no explayarme tanto, capítulo 5 aparecen una serie de preceptos. Quería solamente mencionar uno, capítulo 5, versículo 1. Dice, si alguno es llamado a testificar y peca por haber visto o oído algo y no lo hubiera denunciado, llevará su pecado, ¿cierto? Entonces esto es importante, entonces, que si una persona es llamada a testificar y sabe de que ocurrió algo malo y no lo denuncia, ¿cierto? Para él es pecado. Entonces es importante testificar con la verdad. Ocultar una verdad a veces también puede ser un pecado para uno, pero también el Eterno da la forma, aquí se daba la forma como para obtener el perdón, lo cual era a través de unas expiaciones, pero hoy en día al no haber templo no se pueden hacer ningún tipo de expiación, ningún tipo de ofrenda animal, pero sí podemos pedirle perdón directamente al Eterno, ¿cierto? Para que nos perdone cualquier ofensa. Bueno, eso por ahora. Sigamos con la ronda. Gracias, Eric, por el aporte. Sí, esa parte es importante poderla tener claro, lo que podemos comer. Yo sé que hay personas que pues se desviven por probar ciertas cosas que, mira, realmente no se complacen por tener ya la carne. Quieren a lo mejor probar otras cosas más. Yo digo que pues para eso está el discernimiento, el poder escudriñar, estudiar, y ya basta con saber algunas cosas que se utilizaban para holocausto, directamente para los sacerdotes, para ponerlo como olor agradable, y yo me abstengo de, por lo menos yo en lo personal, pues me abstengo de muchas cosas, y solamente, pues, si acaso la carne, y uno está con mucho cuidado también de que no contenga sangre, cuanto más aquellas personas, algo que está más adentro, que no está en la carne, sino en otro órgano. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Seguimos con la ronda con Irian. Adelante, Irian. Sí, gracias. Es bien interesante que hayan traído ese tema, porque yo hace tiempo me puse a buscar sobre eso y porque pues me quería conocer diferentes posturas, y dentro del caraísmo pues se entiende que en la Torá no se prohíbe comer los órganos, lo que se prohíbe es comer la grasa, pero uno, ¿verdad?, independientemente tiene que buscar por su propia cuenta y llegar a su propio entendimiento. De eso se trata el caraísmo. Y yo personalmente me puse a buscar sobre el consumo de hígado de animales kosher, y es bien interesante porque en los rabanitas, ¿verdad?, ellos kosherizan el hígado. O sea, el hígado no es kosher, pero ellos lo pasan por un proceso para
convertirlo en kosher. Y eso a mí me chocó mucho, porque yo digo, pues si de por sí no lo es, pues entonces ¿cómo yo voy a hacer convertir algo que no lo es, que no es apto en apto? Y definitivamente eso me hizo a mí personalmente tomar la decisión de evitar comer ese tipo de órganos, ¿verdad? Para evitar cualquier cosa, porque no es algo seguro y prefiero entonces mejor obviarlo. También pasa con las tripas. Hay personas que comen tripas de vaca, etcétera, y las tripas están rodeadas de grasa, las tripas tienen grasa, y para tú convertir la tripa en apta tienes que sacar toda esa grasa, tienes que sacar el excremento, porque también tienen excremento, y pasarla por un proceso bien riguroso de limpieza para poder convertirlas en aptas. Y todas esas cosas, cuando yo las busqué y las leí, yo dije, no, o sea, yo personalmente digo, no, si desde un principio no son aptas, yo no voy a estar de cabecidura por antojar, porque lo quiero probar, las voy a pasar por este proceso para mi conveniencia y ya las convertí en aptas. Yo prefiero mejor evitarlas, y así pues me evito, ¿verdad?, hacer algo que al creador a lo mejor le desagrade. Esa es personalmente mi opinión sobre ¿verdad?, el consumo de esas partes del cuerpo del animal. Otra cosa que quería mencionar sobre la parashá era que es bien interesante, porque vemos que esta parashá empieza que el creador le dice a Moshe, ¿verdad?, lo llama y le habla sobre unos asuntos que tienen que ver con el sacerdote, pero le dice que le hable a los hijos de Israel. O sea, todas estas directrices que él le da, que se dan al sacerdocio, a los hijos, a Aarón y a sus hijos, también el pueblo tenía que escucharle de estas directrices. Y esto no significa que el pueblo tenía permiso para hacer las cosas que eran consagradas para el sacerdote, que eran específicamente para que el sacerdote las hiciera, sino que era más bien para que el pueblo también tuviera conocimiento de cuál iba a ser el trabajo del sacerdote. Y es bien interesante porque vemos aquí que no se excluye a nadie. Igual lo vemos más adelante cuando Esdras está leyendo la Torá, que están los hombres, mujeres, niños, ancianos, todo el que pudiera entender. Y para mí esto es algo que me llama mucho la atención, me gusta repetirlo, y es que a veces vemos que hay sectas donde no se excluye a la mujer para estudiar Torá, y aquí vemos que prácticamente el Creador no hace eso. El Creador quiere que todo el pueblo conociera, hasta incluso conociera las labores del sacerdote, para que el pueblo supiera. No era para que el pueblo hiciera o imitara las cosas del sacerdocio y del lugar santo, sino para que tuvieran el conocimiento también, para que pudieran también juzgar al sacerdote, porque el sacerdote trabajaba para el pueblo, y el sacerdote estaba para cuidar también al pueblo, pero el pueblo también estaba para cuidar al sacerdote, porque vemos también que muchas de estas ofrendas también eran para alimentar al sacerdocio, porque el sacerdocio no tenía heredad. Entonces el pueblo tenía que hacerse responsable también del sacerdote, de cuidarlo, y el sacerdote también de cuidar al pueblo. Era un convenio mutuo de mutua ayuda, y para mí es algo que es bien llamativo, esta situación donde no había exclusión, sino que todo el mundo, todo el pueblo tenía que tener conocimiento de lo que se hacía en el tabernáculo, del trabajo del sacerdote, de cómo iban a hacer los sacrificios. Aunque el pueblo no fuera a hacer los sacrificios, el pueblo tenía que saber cómo era que iba a funcionar. Otra cosa que quería leer, que, ¿verdad?, adicional, que tiene que ver con esto de excluir, y es que dentro del caraísmo, la mujer, es bien importante que la mujer estudie Torah, no como en otras ramas del judaísmo. Y quería leer un extracto de una entrevista que se le hizo a Moshe Furis cuando estuvo en la sinagoga de Daly City en California. Y en esta entrevista pues le preguntan que qué pasa con voy a citar, ¿qué pasa con las mujeres? ¿Pueden convertirse en caraítas rabinos? Le pregunta, ¿verdad?, la persona que está entrevistando a Jajam. Y
Fury contesta: ciertamente. Incluso 2 mujeres fueron parte de las clases de estos últimos años en Israel, pero todavía no terminan el proceso. Estoy esperando ansiosamente por ver por primera vez a una mujer caraíta ser ordenada como un jajam, para que sea parte del Consejo de Sabios. Es importante que la mujer participe de las decisiones de los sabios porque ella ve las cosas de manera diferente a la de un hombre. Cierro la cita. Y vemos que, ¿verdad?, esto para mí me alienta mucho porque yo soy mujer, soy madre de 2 hijas, mujeres, niñas, y me agrada mucho saber que dentro de nuestra comunidad la importancia de que la mujer también sea considerada, se le permita estudiar, se le permita participar de estudios y vemos que esto es algo que la Torá también alienta, ¿verdad?, a que todo el pueblo, mujeres, hombres, niños, ancianos, todo el que tuviera capacidad para entender, tenía que conocer la ley, tenía que estudiarla, tenía que participar de las fiestas, tenía que participar de, ¿verdad?, de todo esto que se habla en la Torá y en el Tanaj. Y nada, eso es lo que quería, ¿verdad?, mencionar sobre esta parashá, porque sé que esta parashá ya se había leído anteriormente y se había hablado de los tipos de sacrificio, etcétera, pero quería, ¿verdad?, darle ese detalle diferente a lo que se había hablado anteriormente. Gracias. Gracias, Ilian, por el aporte. De hecho, hay cosas leyendo en la Torá que la mujer tiene que llevarlo voluntariamente a la entrada del tabernáculo. Se expresa los ritos también. La mujer tenía que ir por sí misma, el esposo no podía ir. Simplemente que hay cosas como, por ejemplo, que el esposo, el de la casa, podría invalidar un juramento, ese tipo de cosas, pero son cosas que ya están estipuladas y ya lo dice. Pero en los demás casos, habla a los hijos de Israel, incluye a hombres, mujeres, niños, ancianos, a todos los que puedan tener la capacidad para poder cumplir con lo que el Creador nos dice. Seguimos con la ronda entonces con Jonabé. Adelante, Jonabé. Shalom, gracias. Pues nada, quería hacer unos comentarios rapiditos, ¿verdad? Y es que pues las ofrendas, tanto como la obediencia, ¿verdad?, son 2 cosas que van de la mano. Como podemos ver en el texto, el Creador les da al pueblo una oportunidad para quienes han transgredido la ley de manera involuntaria. Es una oportunidad de acercamiento al Creador y ser redimidos, ¿verdad?, por esos errores. Tengamos en cuenta que los sacrificios no eran para aplacar la ira del Creador o su sed de sangre, como muchas religiones quieren exponer, y otras sectas, ¿verdad? El sacrificio era, como ya dije, una oportunidad del Creador hacia nosotros para estar en paz con Él y cerca de Él. Hay una parte que habla del aroma agradable, ¿verdad? Tal como dice el texto, se refiere a algo muy sencillo, y es que ese aroma agradable significaba que el pueblo había hecho había hecho la voluntad del Creador. Y pues nada, eso era lo que quería comentarles ahora. Gracias, Jonabé. Qué interesante eso que acabas de mencionar, lo último, que aroma agradable, dando a entender al Creador que ha sido aceptado, que ha sido hecho de una manera agradable. Y yo lo veo de esa manera también. Por eso es que más adelante, cuando dice que ya los sacrificios ya le son abominación, les apesta, o sea, son que lo están haciendo con una intención errónea, una intención donde no se sigue un orden, y ese orden, primeramente, yo creo que, y entiendo que el primer mandamiento es amar al Creador sobre todas las cosas. Para poder hacer sacrificios debes de tener una obediencia, y si no tienes obediencia, un sacrificio es como una abominación, algo detestable, me apesta, no quiero ni que lo haga. Así que bastante interesante. Trayendo lo de resumen de Joshua, capítulo 15 y 16, seré algo corto y breve. Bien, en el capítulo 15 vemos cómo fueron divididos estos términos de la tierra para los hijos de Israel según las posesiones de ese momento. Se habla de ciertos términos. Y el final de este capítulo nos relata y nos dice que Yehudá
no pudo expulsar al Jebuseo que habitaba en Jerusalén. Así que vivió con ellos hasta ese día. ¿Qué día? Pues hasta donde se estaba narrando el texto. Así que lo encontré bastante interesante porque más adelante vamos a ver cómo es que estos pocos que quedaron fueron por azote a Israel. Y en el capítulo 16 continúa hablando lo mismo, más de los términos, y al final nos dice que no pudieron echar al cananeo que quedó en Geser, en los términos de la tribu de Efraín. Así que para mí estos son datos interesantes que nos dicen, ¿verdad? Y curiosos, el por qué no los pudieron sacar. Y pues lo que lleva a esto es que alguna alianza hicieron, algún tipo de algo hicieron con ellos, algo hicieron que no los pudieron sacar. No creo que haya sido porque o eran más fuertes o eran más grandes o etcétera, sino porque el creador los iba a sacar a todos, iba a limpiar la tierra, pero algo hizo el pueblo de Israel que no pudo sacar a estos que estaban aquí. Lo mismo que pasó con esta ciudad, que lo engañó haciendo un trato, pues tuvo que haber pasado algo similar. Así que más adelante lo podemos apreciar y leer. Seguimos con la ronda entonces con Eric. Adelante, Eric. Gracias. Sí, quería comentar lo que dice Vallecra, capítulo 5, versículo 2, continuando con lo que estaba comentando anteriormente, donde aparecen varias ordenanzas. Si alguien, sin darse cuenta, toca algo impuro, sea cadáver de bestia o animal doméstico, impuro reptil, quedará impuro y culpable. Bueno, esto de la impureza al tocar un cadáver de un animal, nosotros también sabemos que se puede purificar lavándose con agua. Más adelante, en una paracha posterior, vamos a leer nosotros en el capítulo 17, versículo 15, dice: todo natural o extranjero que coma carne de animal muerto o despedazado por fieras, lavará su vestido, se bañará y quedará impuro hasta el atardecer. Quedará impuro hasta la tarde, perdón. Y luego quedará limpio, ¿ya? Y esto es válido tanto para los naturales de Israel como para los extranjeros que habitaban entre los hijos de Israel. Tanto los israelitas como los extranjeros tienen que respetar estas leyes de pureza. En el caso de tocar un cadáver de un animal, también rige lo mismo. Si la persona se contamina por tocar un cadáver, queda impuro y se lava con agua y al atardecer quedará limpio. Si una persona come un animal que no ha sido faenado, degollado, como corresponde de acuerdo a la Torá, también queda impuro. Por eso es complejo esto, es muy difícil de seguir, porque las personas están acostumbradas a comer carne. Generalmente la gente dice, bueno, comamos animales puros porque así está escrito en la Torá, y van y compran el vacuno en el supermercado, o un ave, y es un ave pura, un ave kosher, pero ¿quién te dice que eso fue faenado ritualmente? ¿Quién te garantiza a ti, si es que no tiene un sello, quién garantiza que ese animal, ya sea vacuno, sea un ave como el pavo o el pollo, que son animales limpios, quién garantiza que fue faenado ritualmente, que fue desangrado, que su carne fue procesada, que le sacaron todo el jelef? ¿Quién garantiza eso? Solamente un sello de la comunidad caraíta, porque hay caraítas que tampoco consumen carne que haya sido certificada por organizaciones rabínicas. Entonces cada uno tiene que ver hasta dónde llega, cómo lo hace, pero lo correcto sería, si es que uno tiene la duda, simplemente evitar la carne, porque si uno no sabe si esa carne es realmente kosher, uno se va a contaminar, aunque para limpiarse simplemente uno se lava con agua y al atardecer quedará puro. ¿Ya? Son cosas como para reflexionar. Eso quería comentar por ahora, sigamos con la ronda. Gracias, Eric, por el aporte. Sí, de hecho, cada quien hace lo que bien le parece delante de sus ojos. Cada quien es responsable del consumo de estas carnes. Y yo creo que esto está a juicio de cada uno. No nos podemos dejar llevar o por la mayoría o porque nos dice aquel o nos dice lo otro, sino la Escritura nos muestra una serie de conductas que son aceptadas
y agradable delante de los ojos del Creador. Y sí, es cierto lo que dice Eric, no hay una garantía que nos muestre cómo fue tratado ese animal. Pues a saber, a veces uno, pues los sellos, las certificaciones nos ayudan un poco y demás. Así que bastante interesante. Seguimos con la ronda con Iris. Adelante, Iris. Sí, estoy de acuerdo con lo que el hermano Eric acaba de comentar y quería añadir un dato interesante de lo que él mencionó, de que muchos de los caraítas no comen carne certificada kosher rabanita, y una de las razones es porque los rabanitas aceptan el sacrificio de animales preñados y en el caraísmo pues no se permite eso, y esa es una de las razones del por qué los caraítas no adicional a otras más, ¿verdad? Pero que esa es una de las más destacadas del por qué los caraítas no comen carne certificada kosher por los rabanitas, que es un tema bien interesante. Creo que hay una charla donde hablamos específicamente de esos temas, que cualquiera que quiera, ¿verdad?, aprender más puede buscar en los videos y escucharla. Quería mencionar sobre la lectura de Yehoshua. Quería solamente mencionar que es bien interesante en el capítulo 15, que vemos que perdonen, estoy buscando el capítulo porque está en Levítico y ahora estoy pasando al otro capítulo. Vemos que sigue la continuación sobre Caleb, cuando hereda, ¿verdad?, las tierras que se le fueron, que él las quiere a Efrón, que era lo que se le había prometido, ¿verdad? Aquí se habla ya cómo es que él adquiere esa tierra, y vemos que fue, o sea, a pesar de que era una persona mayor, tenía la fuerza para luchar y adquirir la tierra que el Creador le había prometido por medio de Moshe. Vemos que luego él da una recompensa por cualquiera que fuera a adquirir la tierra que se llamaba Efrón. Vemos que aquí el hermano de él es el que logra hacerlo, y entonces pues ¿verdad?, el premio, la recompensa era que le iba a entregar a su hija como esposa. Entonces, bien interesante que Otoniel, que era el hermano de Kenaz, la convence para que hable con su padre y también le entregue otros terrenos. Y para mí es algo que me llamó mucho la atención sobre, ¿verdad?, sobre esta lectura, que vemos cómo era la manera de interactuar entre el pueblo, entre familias, cómo se repartían tierras, herencias. Vemos también esta astucia de Otoniel a utilizar a una mujer, a la hija, para ablandar, ¿verdad?, el corazón de su padre, y que el padre fuera generoso con ella, porque no se iba a negar, era su hija. Y vemos, ¿verdad?, estas tácticas que se utilizan aquí para adquirir terreno adicional a la guerra, ¿verdad?, a pelear por el terreno, adicional a lo que el Creador ya estableció, porque el Creador también ya había establecido dónde es que se iban a establecer cada tribu. También vemos que dentro de las tribus también había estos negocios para dividir tierras, y es bien interesante porque es algo que también se ve como diplomático, ¿verdad? Dentro del pueblo vemos que hay situaciones, leyes donde se utiliza, ¿verdad?, la justicia y la diplomacia para adquirir estos terrenos. Y es algo que también en la parashá de hoy podemos notar mucho, y es que cómo el pueblo podía impartir justicia, y cómo uno hoy en día puede practicar la justicia si no conoce de la Torá. La Torá es el instrumento para uno poder impartir justicia. Y si una persona no estudia Torá y no conoce de la Torá, no puede decir yo soy una persona justa, yo practico la justicia, porque ¿de qué se basa tu justicia si no tienes conocimiento de lo que el Creador
demanda de nosotros, porque esa es una de las cosas que el Creador demanda de nosotros. El Creador no demanda que nosotros seamos buenos. El Creador no dice, sean buenos. No. El Creador dice, sean justos, sean obedientes a mi ley. Y es bien interesante ver cómo está ligado la ley con la justicia. Y vemos que el pueblo era un pueblo que conocía de la ley, y al conocer de la ley implantaba esa justicia en todos los aspectos de su vida. Y uno de ellos era ¿verdad? El de cómo justamente era dividido la tierra dentro del pueblo. Y nada, eso es lo que, ¿verdad?, que quería añadir sobre esta lectura. Gracias. Gracias, Ilian, por el aporte. Seguimos con la ronda con Yonabe. Adelante, Yonabe. Gracias. Pues nada, rapidito, ya ustedes hicieron mención de bastantes cosas de las que tengo aquí. Básicamente eso, ¿verdad? La manera en que los hijos de Israel y las tribus fueron acomodadas según el Creador lo estipuló, la manera en que Efraín le tocó, ¿verdad?, una parte tan amplia, dice que estaban muy cerca del Jordán, era amplia y espaciosa donde estaban, igual que a Judá. Si pueden ver el mapa de cómo estaba todo, ¿verdad? Todos estaban ahí en, ¿cómo se dice? O sea, la manera en que todo estaba organizado. Y pues bien interesante lo que dice de los jebuseos, ¿verdad? Que no pudieron ser arrojados y que hasta hoy dice ahí, ¿verdad?, que los hijos permanecieron con los hijos de Judá. Y es bien interesante eso. Se puede estudiar más a fondo, etcétera, etcétera. Y nada, eso era lo que quería añadir. Gracias, Yonabe, por el aporte. Asumo yo que por eso es que también se contaminaron, dieron las hijas a sus hijos, los hijos a los hijos de Israel, se reproducieron pues personas con la idolatría y pues eso fue lo que pasó con esos pocos que quedaron. Bien, voy a leer las Haftarah caraítas. Se les recuerda que las Haftarah caraítas no es la misma que siguen los ortodoxos, así que voy a leerlas ya que hay un poco de tiempo. Dice así, Yeshaya 43 del 21 al 44-23. Este pueblo crié para mí, mis alabanzas contará, y no me invocaste a mí, oh Jacob, antes de mí te cansaste, oh Israel. No me trajiste a mí los animales de tu holocausto, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con presentes, ni te hice fatigar con perfume. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios. Antes me hiciste servir en tus pecados, y en tus maldades me hiciste fatigar. Yo soy el que arraigo tus rebeliones por amor de mí, y no me acordaré de tus pecados. Hazme acordar, entremos en juicio juntamente, cuéntame tú para abonarte. Tu primer padre pecó, y tus enseñadores prevaricaron contra mí. Por tanto, yo profané los príncipes del santuario y puse por anatema a Jacob y a Israel por vergüenza. Ahora pues oye, Jacob, siervo mío, y tú, Israel, a quien yo escogí. Así ha dicho el Creador, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre. Te ayudaré, no temas, siervo mío Jacob, el recto a quien yo escogí, porque yo derramaré agua sobre el secadal y ríos sobre la tierra árida. Derramaré mi espíritu sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos, y brotarán como entre hierba, como sueces, junto a las riberas de las aguas. Este dirá, yo soy del Creador. El otro se llamará del nombre de Jacob. El otro escribirá con su mano al Creador. Otro se pondrá por sobrenombre Israel. Así dice el Creador, Rey de Israel, y su Redentor, el Creador de los ejércitos. Yo el primero y yo el postrero, y fuera de mí no hay dioses.
¿Y quién llamará como yo y denunciará antes esto y lo ordenará por mí desde que hice el pueblo del mundo? Anúncieles lo que viene de cerca y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentaréis. No te lo hice yo oír desde los tiempos antiguos y desde que dije que está por venir. Luego vosotros sois mis testigos que no hay Dios sino yo, y no hay fuerte que yo no conozca. Los formadores de escultura, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para mí no es útil, no es nada útil. Y testigos de ellos mismos, que ni ven ni entienden, por tanto se avergonzarán. ¿Quién formó a Dios? ¿Y quién fundió escultura que para nada es de provecho? He aquí que todos sus compañeros serán avergonzados, porque los mismos artífices son de los hombres. Aunque todos ellos se junten y estén, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero tomará la tenaza, obrará la escuaz, le dará forma con los martillos y obrará en ellos el brazo de su fortaleza. Aunque esté hambriento y le falte la fuerza, no beberá agua, aunque se desmaye. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace a forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para que esté sentado en casa. Se cortará cedros y tomará encima y alcornoque, y se esforzará con los árboles del bosque, plantará pino que se críe con la lluvia. El hombre después se servirá de él para quemar y tomará de ellos para calentarse. Encenderá también el horno y cocerá panes, hará también un dios y lo adorará, y fabricará un ídolo y se arrodillará delante de él, para que de él quemara en el fuego. Con otra parte de él comerá carne, asará asado y se saciará. Después se acalentará y dirá, oh, me he calentado, fuego he visto. Las sombras de él tornan en Dios, en su escultura, se humilla delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame, que mi Dios eres tú. No supieron ni entendieron porque unto sus ojos para que no vean y su corazón para que no entiendan. No tornará en sí, no tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de ello quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, hacé carne y comí. Lo que de él quedó he de tornar en abominación. Delante de un tronco de un árbol me tengo que humillar. La ceniza apacienta, su corazón engañado le inclina para que no libre su alma y diga, ¿no está la mentira a mi mano derecha? Acuérdate de estas cosas, oh Jacob, e Israel, mi siervo, que eres tú. Yo te formé, mi siervo eres tú, Israel, no me olvides. Yo deshice como nube tus rebeliones y tus pecados como niebla. Tórnate a mí, porque yo te redimí. Cantad loores, oh cielos, porque el Creador lo hizo. Gritad con júbilo, lugares bajos de la tierra. Prorrumpid montes en alabanza, bosque y todo árbol que en él está. Porque el Creador redimió a Jacob y en Israel será glorificado. Me gustó mucho esta haftará. La verdad es que la leí por encima y yo dije, pues tengo que leerla porque hay mucha gente que también, adicional a lo que se habla aquí, que dice, oh Jacob, siervo mío, que eres tú, Israel, a quien yo escogí, pues se sabe que el profeta se está hablando y se refiere a Israel y a Jacob. Entonces, pues aquí mucha gente sacan y sacan a conveniencia lo que le conviene para estar dándole aludida a un Baal, a alguien que realmente no es, y todo se está hablando de Israel y Jacob. Así que para mí lo vi algo muy gratificante y edificante. Seguimos con la ronda con Eric. Adelante, Eric. Sí, gracias. Mira, quería comentar acá en capítulo 5, versículo 7, donde se ve con el método de expiación, dice, si no tuviera lo suficiente para un cordero, traerá 2 tórtolas o palomino, uno para expiación y otro para holocausto. Aquí tú te das cuenta, ¿cierto? Nos damos cuenta de la misericordia del Creador, que Él no
Él no exigía que todo el mundo trajera un cordero. Ahora sabemos que porque no hay templo no se hace ningún tipo de ofrenda animal, pero nosotros vemos acá que cuando una persona era pobre, porque siempre van a haber personas que tienen más, tienen menos, entonces él tenía también un método para las personas que tenían menos recursos y querían cumplir con todos estos sistemas de- del, del perdón de la culpa. Nosotros entonces vemos en la Torá una ley perfecta que comprende todas las posibilidades. Y tal como lo leíste en esa Haftará, Yeshaya 43, 44, nosotros vemos en esos capítulos que se habla mucho de que el Elohim de Israel es uno y que no hay ningún otro Elohim. Eso se repite mucho en capítulo 44, 45. Y bueno, y también lo vemos en la Torá, en el libro de Devarim. Nosotros vemos acá como en la Torá y los profetas eran absolutamente monoteístas, o sea, creemos en un solo Elohim, el Elohim de Israel, ¿cierto? Y los otros cultos de esa época, de la época de los profetas, la época de Moshe, eran politeístas. Y hoy en día también vemos otros cultos que son politeístas, enoteístas, donde creen en más de un Elohim. Pero nosotros, por el contrario, tenemos un solo Elohim, el Elohim de Israel, ¿cierto? Y su nombre aparece en la Escritura con las 4 consonantes Yud, Hei, Vav, Hei. Bueno, vemos aquí que el Eterno se preocupa entonces de las personas humildes, también da unas leyes para purificarse, también uno puede aquí contaminarse por animales muertos, todo eso lo vemos en esta Torah. Y también en el capítulo 6, que aparecía como capítulo 5, versículo 26, pero eso es según el orden de las Torah judías, pero según las otras, según los Tanaj, ciertos tradicionales, es hasta el capítulo 6, versículo 7, llega esta para allá. Y acá nosotros vemos un poquito en el capítulo 6 que habla de cómo solucionar el tema de los fraudes. Cuando alguien se queda, por ejemplo, con algo que le encargan, se queda con eso, tiene que restituirlo más un quinto de su valor. Y hay acá unas leyes, porque además de restituir lo que se defraudó, también tiene que agregarle un 20%, que eso es un quinto de su valor. Un 20% como de castigo, de compensación por la maldad que hizo la persona. Entonces vemos aquí la perfección de las leyes del Creador, las cuales nosotros tenemos que estudiar, aprender y seguir para tener un comportamiento correcto a los ojos del Creador. Eso, sigamos con la ronda, gracias. Gracias, Eric, por el aporte. Y quería aclarar que la Haftará caraíta es diferente a la Haftará pues rabínica, aunque hay veces que concuerdan con la misma. En esta, pues entiendo yo que concuerda con la misma, pero sigue siendo sigue siendo una dinámica pues, diferente. Y a pesar de eso, es bueno siempre estudiar la escritura. No hay nada malo en eso. Seguimos con la ronda con Ilian. Adelante, Ilian. Sí, quería, ¿verdad?, seguir la dinámica de lo que, ¿verdad?, en la línea de lo que mencionó Eric, y vemos que la Torá es el antídoto, o sea, la Torá da el antídoto para que el pueblo se mantuviera puro, ¿verdad? Él da las instrucciones para que nosotros pudiéramos estar bien con el Creador. Para eso eran estas ofrendas. Pero me llama mucho la atención la ofrenda de paz, porque la ofrenda de paz se puede dividir como en 3 secciones, ¿verdad? Y una de ellas es por una ofrenda de paz por agradecimiento, porque tú entiendes que el Creador te bendijo con algo en específico que quizás pediste, y por agradecimiento a esa, ¿verdad?, a que el Creador escuchó esa petición, pues se hace esta ofrenda. Está la ofrenda de paz por juramento, cuando hace un juramento, y está la ofrenda de paz voluntaria, que no hay que tener ningún motivo en específico para entregar esa ofrenda de paz al Creador. Y es bien bonito, ¿verdad?, ver que hoy día pues ya no se puede hacer estos sacrificios de animal, pero sí podemos, ¿verdad? La Torá, el Tanaj nos da
otra opción para sustituir estos sacrificios que no se pueden hacer hoy en día, y es la oración. Lo vemos en el Salmo 51, que dice, porque tú no quieres sacrificios que yo daría, no quieres holocaustos. Los sacrificios que Elohim desea son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. Ese el Creador no lo desprecia. Y después dice que hagas benevolencia tú con Sión, edifica los muros en Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y ofrenda de todo quemada, entonces ofrecerás becerros a tu altar. Aquí vemos, ¿verdad?, que el Creador, más que el holocausto, lo que desea es nuestra redención, nuestro arrepentimiento, nuestro corazón desbordado en querer obedecerlo, querer servirle a Él. Y es bien bonito, ¿verdad?, que nosotros tenemos esa oportunidad de hacerlo, de voltearnos del pecado, de las cosas que al Creador le desagradan, y buscar la justicia, buscar la obediencia. La plegaria es la forma más pura de uno buscar ese agrado del Creador, que nos escuche, y esa ofrenda de nuestra boca está aquí. O sea, no hay excusa para no darla. Es como cuando Eric mencionó que para el tiempo del templo y del tabernáculo, cuando se podía hacer las ofrendas, el Creador tenía ofrendas hasta para el más pobre, para el que no pudiera, tenía la solución para que sí lo hiciera. Pues hoy en día nosotros tenemos la boca para hacerlo, y siempre el Creador nos tiene ese antídoto para que siempre busquemos estar cerca de Él y buscar, ¿verdad?, agradarle. Y nada, eso, ¿verdad?, quería adicionar a lo que ya ustedes han mencionado, que ha sido muy bueno, y le agradezco a todos siempre por participar de estas charlas, y que son bien enriquecedoras. Gracias. Gracias, Lilian, por el aporte. ¿Alguien más quiere dar algún aporte final de los que está escuchando? Bueno, pues si no, les deseo a todos, chau a todos. Chau Chau a todos. Chau a todos.